Vamos con el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. A volumen constante y a la temperatura de 444 grados Celsius, 2,94 moles de yodo y 8,10 moles de hidrógeno alcanzan el equilibrio y se forman 5,64 moles de yoduro de hidrógeno. Calcular la constante de equilibrio para la reacción. Entonces lo primero que vamos a hacer es el planteamiento de ejercicio como de costumbre, lo hacemos. Entonces lo que me dice es de que tenemos volumen constante, ¿sí? El proceso se va a realizar a volumen constante y tenemos la temperatura de 444 grados Celsius que también se va a realizar un proceso a temperatura constante. Entonces tanto el volumen como la temperatura no van a cambiar en este sistema. Después me dice que inicialmente, que es por acá, nosotros tenemos yodo e hidrógeno, ¿no? Estos dos, lógicamente que no están en equilibrio, ¿verdad? Esto es simplemente un estado inicial, el cual no está en equilibrio. Tenemos 2,94 moles de yodo y 8,10 moles de hidrógeno. Como ya sabemos, pasado el tiempo, este sistema tiende al equilibrio, ¿sí? Entonces va a llegar un punto en el que se va a establecer el equilibrio. Y en ese momento, cuando se establezca el equilibrio, se van a formar 5,64 moles de yoduro de hidrógeno. No sabemos cuánto de yodo y de hidrógeno vamos a tener, pero sabemos que toda la reacción se va a dar en este sentido, en esta ecuación, ¿verdad? En esta ecuación. Y bueno, me pide calcular la constante Kc y eso es todo. Vamos a empezar a solucionar el problema, ¿no? Entonces, como primera ecuación, como ya sabemos, tenemos que plantear Kc. ¿A qué es igual la constante de equilibrio? Esto es igual a la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado, ¿verdad? Elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido entre la concentración de hidrógeno multiplicado por la concentración de yodo. Como los tres son gases, entonces los tres van a entrar en la constante de equilibrio. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es reemplazar lo siguiente. ¿A qué es igual la concentración? Es igual al número de moles sobre el volumen, ¿verdad? Porque esto tiene las siguientes unidades, mol por litro. De manera que esto tiene que ser número de moles sobre volumen es igual a concentración. Esto es lo que vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces reemplacemos. La constante Kc va a ser igual al número de moles del yoduro de hidrógeno sobre el volumen, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre el número de moles de hidrógeno sobre el volumen por el número de moles del yodo sobre el volumen, ¿no? Obviamente que estamos hablando de este volumen, ¿sí? Los tres tienen el mismo volumen. Después, ¿qué más podemos decir, ¿no? Evidentemente, se va a eliminar este volumen, ¿no? Aquí tenemos dos veces el volumen y aquí también tenemos dos veces el volumen. Entonces voy a poder eliminar el volumen de acá con estos dos, ¿no? Este obviamente que influye a este y se lo va a eliminar también. ¿Qué nos va a quedar? Número de moles del yoduro de hidrógeno al cuadrado sobre el número de moles del hidrógeno por el número de moles del yodo, ¿verdad? Bien, ya hemos eliminado entonces el volumen. Entonces, tal como está el problema, todavía no lo podemos resolver, ¿no? Porque no conocemos estas dos cantidades, tampoco la constante. Entonces tenemos que plantearnos lo siguiente. Vamos a hacer un balance de moles. ¿Ok? Entonces escribimos nuestra ecuación, que es la siguiente. Y vamos a plantear el siguiente balance de moles. Entonces, en un estado inicial, aquí le vamos a poner, en un estado inicial, ¿cuánto teníamos de hidrógeno? Teníamos 8,10. Obviamente que estamos hablando de moles, ¿verdad? ¿Cuánto teníamos de yodo? 2,94. ¿Cuánto había de yoduro de hidrógeno? Nada, ¿no? Entonces después lo que vamos a hacer es cuánto se ha convertido, ¿no? ¿Cuántos de nuestros reactivos han pasado a ser productos? Solamente tenemos que ver la ecuación
y hacer el siguiente análisis. Acá tenemos por cada hidrógeno y yodo que reaccionen, se van a producir 2 de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Es una relación 1, 1, 2. Si lo llevamos eso a números, en términos de X, vamos a decir lo siguiente. Por cada X que se consuma de hidrógeno, se va a consumir X de yodo y se van a producir 2X de yoduro de hidrógeno. Entonces es lo que vamos a anotar. Se van a consumir X, aquí se consume X, pero aquí va a aparecer 2X, ¿no? Aquí me olvidé anotar el 2, ¿sí? Tiene que ser igualito, ¿verdad? 2X, bien. Entonces, al final, en el equilibrio, ¿qué nos va a quedar? 8.1 menos X, al otro lado, 2.94 menos X, y aquí simplemente 2X, ¿no? Estos son los moles que vamos a tener entonces en el equilibrio. ¿Ok? Ok. Ahora, aquí hay algo muy, muy importante, que es esta parte, ¿no? Estos son los moles de yoduro de hidrógeno en el equilibrio. Este es un dato que ya me ha proporcionado el ejercicio, ¿no? Entonces simplemente vamos a reemplazar. El número de moles de yoduro de hidrógeno es igual a 2X, pero nosotros sabemos que eso es igual a 5.64. ¿De dónde obtenemos X? ¿No? Realizamos el cálculo y obtendremos que X es 2.82. Obviamente que estos son moles, ¿no? Como ya tenemos el valor de X, entonces ya podríamos encontrar estos dos números de moles, ¿no? Entonces lo vamos a reemplazar directamente en la ecuación. Entonces, ¿a qué va a ser igual la constante de equilibrio? Kc va a ser igual al número de moles de yoduro de hidrógeno al cuadrado, que ya conocemos que es 5.64 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué vamos a tener abajo? El número de moles de hidrógeno. ¿Y a qué es igual el número de moles de hidrógeno? ¿Sí? Es este, ¿verdad? El número de moles de hidrógeno en el equilibrio son estos. ¿De acuerdo? Aquí lo voy a anotar. Este es el número de moles de hidrógeno en el equilibrio. 8.1 menos X. Entonces directamente 8.1 menos 2.82. Eso me sale 5.82. Esto es 5.28. ¿Sí? Y luego, aquí tenemos el número de moles de yodo, y esto es el número de moles de yodo en el equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Este es el número de moles de yodo. Entonces, ¿a qué es igual eso? 2.94 menos X, y X es 2.82. Entonces, 0.12, ¿sí? 0.12, es decir, casi se lo consume por completo, ¿no? Sin embargo, no se lo ha consumido por completo. Entonces ya podríamos calcular este valor. Reemplazamos en la calculadora 5.64 al cuadrado, aquí 5.28 por 0.12, y obtenemos el valor de 50.20, ¿no? Entonces ese sería el valor de la constante de equilibrio.